Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en su programa de Pasta Dura y estamos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, no solamente una institución en el mundo académico, en el mundo científico, una referencia en el mundo cultural, y vamos a platicar un poquito sobre uno de los temas que no solamente le apasionan, sino que más ha estudiado. Y me refiero con esto a la mente, al cerebro. Y decía Calimán, perdone usted, doctor, la referencia, pero quien controla la mente lo gobierna todo. Así es. Doctor, ¿qué es la mente? La mente es un constructo que hemos diseñado para tratar de explicar toda una serie de elementos que forman parte de lo que denominamos la cognición humana. Ajá. Esto significa que la memoria, el juicio, el cálculo, la abstracción, el lenguaje, la emotividad, todos estos elementos forman parte de lo que ahora llamamos los dominios cognitivos y que configuran entonces el perfil de una persona en términos de su capacidad y de sus habilidades mentales. Aquí hay un agregado que me parece que es fundamental y que no podemos separar, que es el binomio emoción y cognición. Porque de alguna manera la emoción, evolutivamente, en un concepto que se llama filogenia, por ejemplo, describe cómo la emoción ha sido tal vez un elemento más primitivo antes que la cognición. Y por ello los aspectos emocionales siguen operando y prevaleciendo en muchos de los elementos rudimentarios, pudiéramos decir, de la conducta humana. La ira, el placer, la saciedad, la sed, el comportamiento en términos como de reacción ante situaciones de riesgo, de hostilidad, siguen siendo como parte de nuestra historia emocional primitiva. Lo que ha ocurrido con la cognición es que es la parte educada del cerebro, porque aquí hay que hablar también de este punto, que la mente se configura en el cerebro estructuralmente. Da Vinci ya había descrito en la parte central de la capilla, Miguel Ángel en la parte central de la Capilla Sixtina, y Da Vinci había trazado además unas coordenadas que le llamó el senso comune, y ya se ubicaban en la estructura craneal. De tal manera que estas ideas, desde la Edad Media, ya se tenía como cierta información sobre que el cerebro, que era desconocido, pues era para algo más trascendente que no teníamos el conocimiento suficiente. Por ello predomina hasta la fecha mucho de la teoría cardiocéntrica, de que se piensa que el corazón pues, es el centro de las emociones, de los afectos. Incluso, insisto con los alumnos, de que pues siempre va a ser más romántico ver un corazón con una flecha que ver un cerebro con una flecha. Sí, definitivamente, doctor. De paso, les fastidiamos toda la mercadotecnia del 14 de febrero, por ejemplo. Pero entonces esto nos habla ya de que hay un escenario en esta estructura que combina la emoción con la cognición y que permite entonces que ahora sí se configuren todos los elementos propios de la mente, que es una característica del Homo sapiens como tal, pero que forma parte de este proceso evolutivo si lo evaluamos en la lógica darwiniana de cómo hemos avanzado con este proceso de transformaciones, no solo de cientos de años. Pensábamos que tenía que ocurrir en muchísimos años. Ahora sabemos que bastan 6 meses de estar en la estación espacial para que haya modificaciones en la corteza cerebral. Y eso ha sido analizado a la luz de estudios más recientes que identifica que esta transformación plástica del cerebro ocurre casi de forma constante. Doctor, ¿sigue siendo, cuando hablamos del cerebro, la última frontera del hombre? Sí, de alguna manera se configura a partir del conocimiento microscópico de la neurona como la célula estelar o la más famosa, aunque no es la única que existe, pero es una analogía que describió don Santiago Ramón y Cajal, Nobel español en 1906, que hablaba justamente de que las neuronas son como las constelaciones y existe todavía un escenario infinito en donde no terminamos como de conocerlas en su totalidad, sobre todo en términos funcionales. De tal manera que eso abre como un horizonte de que hay muchos territorios aún por conocer y además aquí existe un reto muy peculiar,
que el cerebro es como una huella digital. ¿Es único? Todas se parecen, pero cada huella digital es única y cada cerebro es único. Eso caray. es lo que nos, a diferencia de otros órganos, en una visión frívola de una visión reduccionista de un órgano, pues el cerebro es lo que nos hace distintos, lo que hace que cada quien tengamos nuestra propia identidad. Personalidad. Pero también en este mundo diverso de cerebros es lo que nos permite aprender a convivir en esa diversidad, Qué interesante. en esa diferencia. Y eso forma parte de los procesos civilizados que además han sido producto del desarrollo evolutivo, cuando entonces empezamos a agruparnos en comunidades para protegernos, para mejorar el sustento, para la reproducción, en fin, para una serie de finalidades donde se crearon las primeras sociedades. Doctor, hay también creo que una serie de mitos en torno al cerebro. Por ejemplo, yo escuché y he leído que dicen que las neuronas no se regeneran, por ejemplo, y que llega uno a cierta edad o ciertas condiciones en que evidentemente ya la capacidad para crear nuevos vínculos o lazos entre las neuronas pues es inexistente. ¿Esto es cierto? Ha cambiado. La teoría neuronal en su momento postuló esa limitante del proceso regenerativo neuronal, pero en los últimos 20 años se han encontrado nichos o espacios donde sí existen procesos regenerativos, incluso formación de neuronas nuevas en el cerebro adulto. ¡Qué maravilla! Lo que nos abre un enorme panorama en términos de plasticidad y en términos de cómo una persona recupera el lenguaje si tuvo una lesión, o puede recuperar una función que se había perdido a partir de este tipo de procesos. Esto significa entonces que esta regeneración y la producción de nuevas redes es lo que permite entonces que haya estos mecanismos que no solamente determinan la capacidad evolutiva de un individuo en el curso de su ciclo de vida en términos de capacidades, sino que también van a definir lo que ahora denominamos la reserva cognitiva. Es decir, que... ¿Un reservorio mental? Sí, porque en la medida en que vamos nutriendo al cerebro de información y de conocimiento, obviamente positivo, que es lo ideal, es en la medida en que en el futuro, cuando viene la senescencia cerebral, que ocurre una condición que se llama deterioro cognitivo, y que son como un poquito la antesala de cuando pudiera visitarnos Alzheimer. Esta es una condición que permite que aquellos que tienen más reserva cognitiva, que es un cerebro educado en términos de pocas palabras, tendrán mayores recursos para vivir esa etapa de la vida con mayor capacidad y autonomía funcional. Cuando usted menciona, doctor, un cerebro educado, ¿se refiere particularmente a que haya tenido estudios profesionales? No necesariamente profesionales, sino que aquí involucra muchos de lo que son las experiencias de vida que representan procesos de aprendizaje. Ciertamente, muchos de estos mecanismos se dan de manera formal y sistemática en las instituciones educativas. ¿Ah, sí? Pero si hablamos, por ejemplo, de las rutas pedagógicas, de, por ejemplo, los mecanismos de aprendizaje situados en resolver problemas, que es una de las tendencias en educación, pues justamente representa eso, es decir, un reto, un problema y cómo resolverlo. Bueno, se dice que inteligencia es lo que utilizamos cuando no sabemos la respuesta. Así es, y de alguna manera esta inteligencia tiene también como muchas subclasificaciones. Alguien que trabajaba en la divulgación científica decía que eran inteligencias múltiples o muchas inteligencias. Mi percepción es de que se trata de una inteligencia global, pero que tiene diferentes dominios cognitivos o habilidades. De esta forma, hay quienes ciertamente tienen mayores capacidades o habilidades en algunas áreas. El lenguaje, la parte pragmática, o como pasa muchas veces en Latinoamérica o en México, que a veces no sabemos cómo funciona, pero todo lo arreglamos con un alambrito y funciona. Claro. Entonces eso forma parte también de estas habilidades. Intellectus apretatus discurrit, dice el viejo latinajo. Doctor, vamos a ir a una pausa y seguimos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. ¿Y qué le parece que cuando regresemos, pues nos habla un poquito, doctor, de qué podemos hacer para que nuestro cerebro, en su momento natural del ocaso, pues llegue de la mejor manera posible? Con mucho gusto. Estamos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga y enseguida regresamos aquí a su programa de Pasta Dura.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien nos está hablando sobre nuestro amigo el cerebro. Doctor, una de las preguntas que sin duda alguna surgen es, ¿qué podemos hacer para que en el ocaso de nuestra vida, pues el cerebro llegue a las mejores condiciones? ¿Hay alguna forma realmente? ¿Hay ejercicios? Sí existe una serie de recomendaciones que curiosamente no dependen de un fármaco o de un suplemento o de una dieta en particular, sino que es una serie de recomendaciones que involucran lo que denominamos hoy en día los estilos de vida saludables. Esto significa que uno de los primeros puntos a los cuales me refiero cuando hay esta condición es que lo primero es no insultar al cerebro. Y con ello a lo que me refiero, pues es entonces protegerlo, porque es una joya, aunque está como muy guardado, pero... Es la joya de la corona. Exacto, es protegerlo de los traumatismos, del consumo de drogas, del exceso del alcohol, del tabaco, de muchas sustancias que hoy en día, de conductas adictivas, etcétera, o conductas disruptivas. Entonces eso es un primer punto, es decir, aprenderlo desde la etapa de los niños, por ejemplo, incluso desde la etapa pregestacional, si nos vamos más atrás, la etapa gestacional es durante el embarazo y todas las condiciones que se van dando en lo que se denominan los periodos críticos, que son fundamentales para que de ahí pues se configure un ser humano con un perfil con todas las habilidades posibles. El siguiente punto es que conforme avanza la edad, invariablemente estamos expuestos a factores de riesgo que están vinculados con nuestro apellido, con el contexto ambiental, pero también con el contexto social. En este sentido hablo algo muy genérico que me parece que sí les queda grabado a los alumnos cuando les digo, ¿qué define la personalidad de un individuo? Pues su código genético, que es el apellido. Sin duda. El código epigenético, que es lo que está alrededor en términos ambientales, pero les digo, pero también el código postal. Y con ello a lo que me refiero es lo que ahora denominamos las determinantes sociales en salud. ¿Por qué? Porque estos elementos también son determinantes para la salud. La pobreza, la violencia, la educación, las oportunidades, la inclusión, la justicia, la equidad, entran en estos escenarios también. Qué interesante. Y forman parte de que esto pueda contribuir pues, a que no solo la salud, sino el desarrollo de un bienestar integral, no solo de la ausencia de enfermedad, sino un bienestar integral, pueda generar este concepto de salud en donde entra también la salud mental, ya hablando de este tipo de conceptos. Y después vienen ya que estos riesgos de lo que denominamos morbilidades, pues sean debidamente atendidos. Es decir, por ejemplo, para prevenir un problema vascular cerebral o un deterioro cognitivo o una enfermedad neurodegenerativa, pues entonces ya cuenta que si alguien es diabético, pues se controle el azúcar, si alguien es hipertenso, se controle la presión. Es decir, el tratar esos fenómenos ya es la mitad del tratamiento de lo que sería un desenlace a nivel conductual, cognitivo, motor, sensorial, etc. Y ya el resto vienen ya las recomendaciones muy puntuales en función a estos factores de riesgo, y ahí entran muchos desde antioxidantes, la dieta mediterránea, los hábitos de vida, el ejercicio, el desarrollar actividades cognitivas que se denominan justamente como estrategias, como estar practicando la memoria, socializar, no aislarse, escuchar bien, porque de otra manera va disminuyendo la interacción social. Es decir, hay toda una serie de elementos que van a contribuir entonces a que haya como un perfil idóneo, no que no llegue la vejez o que no llegue la senescencia, pero sí que sea una senescencia saludable, con independencia y autonomía funcional, y que la calidad de vida sea lo mejor posible. Me llama mucho la atención, doctor, que menciona, por ejemplo, usted ejercitar la memoria, como puede ser, por ejemplo, la lectura, probablemente. Así es. El aprender algún tipo de nuevo idioma, un hobby, un pasatiempo, evidentemente que implique una actividad cerebral más precisa. Pero también habló algo que implica las relaciones sociales, doctor. Una persona, decía el sabio y filósofo Aristóteles que el hombre es un animal político y social por naturaleza. Correcto. El hecho de que tengamos esta interacción como la que estamos teniendo
fortalece el cerebro? Es fundamental. Las relaciones y los vínculos afiliativos son fundamentales para mantener vigencia en esta actividad cerebral. El aislamiento está plenamente demostrado que el aislamiento entonces contribuye a que haya mayor deterioro y más dificultades para que si alguien presenta alguna situación de salud, su recuperación es más lenta y más tortuosa. De manera que las redes de soporte familiar, las redes de soporte social, la socialización en términos generales, es un elemento fundamental para la preservación de las habilidades cognitivas, pero también para la preservación de la salud en general. Qué interesante, doctor, Así porque es. parecería que pues eso pasaría a segundo o tercer término, y cuando no, una vida social activa, sin duda alguna, te motiva también a tener otro tipo de interacción con tu mundo y contigo mismo. Así es. Doctor, dentro de los asuntos que me llama mucho la atención en torno al cerebro, pues parecería que cuando llega uno a cierta edad se vuelve más complicado aprender nuevas cosas. También es así que dicen que los dichos y los refranes son evangelios chiquitos. Y dice uno que me causa mucha hilaridad, que dice que chango viejo no aprende trapo nuevo. ¿Esto es cierto, doctor, o es una falacia? Bueno, tiene algo de certidumbre que se explica a través de que conforme avanza la edad, ciertamente hay una disminución en la velocidad de conducción neuronal, me refiero en las comunicaciones neuronales, y puede haber entonces algunas limitaciones en la eficacia de esta comunicación. No obstante, aquí es donde entra la reserva cognitiva, porque el hecho de tener esta parte del cerebro educado, un cerebro que tiene lecturas, que socializa, que está aprendiendo constantemente, que busca como estar en un proceso constante como de crecimiento, que no es el límite de la edad, es quienes tienen más recursos para preservar justamente estas habilidades desde el punto de vista funcional. Y es ahí donde entra también muchas estrategias que puede empezar a presentar la persona que ya tiene algunas limitaciones. Puede, por ejemplo, olvidar el nombre de esto, pero sabe que es para decir la hora o para indicar la hora. ¿Sabe para qué sirve? Es decir, busca rutas alternativas, y lo resuelve finalmente. Mire. Entonces, esto forma parte como de estos recursos adaptativos o alternos en donde la persona va compensando sus limitaciones funcionales para mantenerse justamente como en una capacidad que le permita seguir con autonomía, que es uno de los puntos fundamentales sin duda en el alguna, adulto doctor. mayor. Por ello, en estos términos, los procesos de aprendizaje pues son lo que va a nutrir que esta velocidad en los procesos neuronales se mantenga vigente aún a pesar de la edad. Doctor, por ejemplo, ¿la música juega un papel importante para la conservación también de este reservorio? Claro, definitivamente, porque hay que asumir desde la historia que el primer lenguaje de interacción social fue la música. Antes que el lenguaje estructurado, formal, que antes era gutural, etc. Y segundo, que tiene vínculos justamente con esta consolidación de las redes sociales. Tiene además vínculos con la creatividad, con la emoción, con el movimiento. El baile sigue siendo entonces también uno de los mecanismos que ya son intrínsecos. De hecho, por ejemplo, la terapia del baile para adultos mayores es extraordinaria para la rehabilitación en Parkinson o en la demencia. ¿Por qué? Porque involucra que hay movimiento, hay ritmo, hay sonido, siguen la música. Hay un ejemplo de muchos muy puntuales donde una persona con Alzheimer es entrevistada, se le hace una serie de preguntas y contesta de manera muy entrecortada, pero en cuanto empieza a escuchar el lago de los cisnes, empieza a hacer todos los movimientos porque era una señora que era bailarina, que es muy conocido. Sí. Entonces, se difunde en redes mucho. Exacto, es decir, esto significa puntualmente que el último lenguaje que podríamos perder en una demencia es el de la música. Entonces hay que fortalecerlo. Exacto, y prevalece durante buena parte de nuestra vida. Doctor, si usted tuviera que darle 3 consejos sencillos a nuestro auditorio, ¿qué les podría decir? En términos de su salud integral, uno es ser atentos con los estilos de vida saludables. No es un asunto oneroso, es un asunto que forma parte como de nuestra cultura de la salud,
El segundo es justamente como estar informados para que la toma de decisiones, no solo sobre la salud, sino sobre muchos elementos inherentes a la vida, sean los apropiados, sobre todo hoy que tenemos una gran cantidad de información que es inapropiada, incorrecta y que no tiene un sustento científico. Y el tercero, pues vale la pena procurar siempre la aspiración del concepto de felicidad, que permite entonces el disfrute de todas aquellas cosas que hacemos mientras estamos en este espacio. Pues doctor, con esto hemos llegado al final de este programa. Quisiera agradecerle nuevamente que nos haya acompañado y sobre todo agradecerle a usted que nos permite llegar hasta la comida donde se encuentra. Agradecemos mucho a nuestro amigo Quique en la cámara, en los controles y también a nuestra querida amiga Gaby que nos permite poder estar a través de este medio. Muchísimas gracias, soy Samuel Gómez Luna Cortés y continúe aquí con nuestra programación. Buenas tardes.